Bienvenidos a un nuevo episodio de Brands for Future. En el episodio de hoy vamos a hablar de una de las mentes más brillantes del siglo XX, el matemático que sentó las bases de la era digital en la que vivimos hoy, pero también un héroe de guerra que salvó millones de vidas descifrando los códigos de comunicación nazis. Una historia de genialidad, pero también de profunda injusticia y tragedia. Hablamos de un hombre que imaginó los ordenadores modernos antes de que existieran, que concibió la inteligencia artificial cuando la palabra informática ni siquiera la teníamos en el diccionario. Es el protagonista de la película The Imitation Game, o como fue titulada en castellano, El Código Enigma. Una historia de innovación, de valentía en tiempos oscuros, pero también de los peligros del prejuicio y de la intolerancia. Hoy, en Brands for Future, Alan Turing. Alan Mattison Turing nace el 23 de junio de 1912 en Londres. Es el pequeño de dos hermanos del matrimonio que unía a Julius Mattison Turing y a Ethel Sarah Stoney. Su familia pertenecía a la clase media alta británica, muy arraigada a la India. Su padre, Julius, era funcionario del Servicio Civil Británico en la India y su madre provenía de una distinguida familia anglo-irlandesa de ingenieros, cuyo padre, o sea, el abuelo de Alan, fue el ingeniero jefe de los ferrocarriles de Madrás, la capital de un estado del sur de la India, y que actualmente se conoce como Chennai. Aunque los padres de Alan habían pasado largas temporadas en India, querían que sus hijos recibieran una educación británica tradicional. Es por eso que tuvieron a sus hijos en Inglaterra. Aún así, durante toda la infancia de Alan, sus padres siguieron viajando constantemente y a menudo largas temporadas. Por ese motivo decidieron que lo mejor era que se quedaran bajo el cuidado de un matrimonio retirado del ejército, mientras que ellos continuaban con sus responsabilidades en la administración colonial. El pequeño Alan dejó claro desde bien pequeño que no era un niño normal. Le encantaba resolver rompecabezas y mostró un gran interés por los números y también por la lectura. Se dice que aprendió a leer por sí mismo en tan solo 3 semanas. Su profesora de primaria se percató inmediatamente de su genialidad. Alan mostraba una capacidad sobrenatural para el razonamiento lógico que iba mucho más allá de lo esperado para su edad, pero esto no era necesariamente una ventaja en la sociedad británica de la época. En el ámbito educativo prevalecían aún los valores victorianos tradicionales, y un niño como él no encajaba exactamente con el ideal del perfecto caballero británico que las escuelas de élite intentaban formar. En 1926, a los 14 años, Alan ingresa en el internado de Sherborne, uno de los internados más prestigiosos de Inglaterra. Esta institución representaba el corazón del sistema educativo de élite británico. Su primer día coincidió con una huelga general que paralizó Inglaterra, pero la determinación del joven Turing era tal que recorrió en bicicleta más de 96 kilómetros desde Southampton hasta su escuela. De hecho, tuvo que pasar la noche en una posada. Esta hazaña fue recogida por la prensa local y se convirtió en el primer indicio público del carácter extraordinario de Alan, además de sus dotes para el deporte de resistencia. El ambiente de Sherborne representaba todo lo contrario a lo que Alan Turing deseaba, una educación rígida, centrada en los clásicos, y es que se consideraba a las matemáticas y a las ciencias como disciplinas menores. Los profesores de esta época valoraban la conformidad y el apego a la tradición por encima de la originalidad intelectual. Podéis imaginar el conflicto, un chico brillante, obsesionado con las matemáticas y la ciencia, en un lugar donde lo que importaba era declinar verbos en latín y recitar poesía griega. Lo bueno es que en este internado Alan conoció a Christopher Morcom, un estudiante un año mayor que él, igualmente apasionado por la ciencia y las matemáticas.
La relación entre ambos jóvenes era intelectualmente muy estimulante. Compartían su fascinación por los problemas matemáticos y, aunque eran básicamente unos niños, desarrollaron ideas científicas bastante avanzadas para el momento. Christopher se convirtió en su mejor amigo y es probable que en este momento Alan Turing descubriera su sexualidad, es decir, que se sintiera atraído o se enamorara de Christopher, dándose cuenta de que era una persona homosexual. Sea como fuere, Christopher fue la primera persona que creyó en Alan y con quien podía desarrollar sus pensamientos más complejos. Fue su gran apoyo. Pero la tragedia llegó a la vida de Alan pocas semanas después de su última temporada en Sherborne, concretamente el 13 de febrero de 1930. Christopher fallecía súbitamente debido a las complicaciones derivadas de una tuberculosis bovina que había contraído a causa de beber leche de vacas contaminadas. La muerte de Christopher marcó un punto de inflexión fundamental en la vida de Alan. Lo primero, su fe religiosa desapareció por completo, pero más importante aún, esta tragedia lo obsesionó con preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia, su estructura y sus orígenes. Adoptó una convicción materialista creyendo que todos los fenómenos, incluyendo el funcionamiento del cerebro humano, debían poder explicarse en términos puramente físicos. Sin embargo, mantuvo una creencia romántica en la supervivencia del espíritu tras la muerte. Esta tensión entre materialismo científico y el anhelo espiritual se convertiría en un tema recurrente en su obra posterior, particularmente en sus investigaciones sobre inteligencia artificial. A pesar del ambiente poco propicio de Sherborne, Alan continuó demostrando una capacidad matemática excepcional. Ganó la mayoría de premios matemáticos que se otorgaban en la escuela y llegó a resolver problemas muy avanzados para su edad sin haber estudiado siquiera cálculo elemental. A los 16 años ya había descubierto y comprendido los trabajos de Albert Einstein e incluso fue capaz de criticar algunas de las leyes de Newton. Sus profesores, sin embargo, aunque reconocían su particular genio matemático, criticaban su carácter, su independencia, su falta de interés en otras disciplinas y su tendencia para seguir sus propias ideas en lugar del currículo establecido. En 1931, Alan ingresa en el King's College de la Universidad de Cambridge. Y aquí todo cambió. A diferencia de Sherborne, el King's College tenía una reputación de liberalismo intelectual y tolerancia social que resultó perfecta para el desarrollo de Turing. El ambiente que se respiraba en el King's College era poco común en la época. La institución había sido un refugio para intelectuales no conformistas y pensadores independientes durante décadas. Alan pudo finalmente reconocer y aceptar su homosexualidad ante sí mismo y ante algunos de sus mejores amigos, aunque siempre con la cautela que exigía la época. De hecho, ser homosexual era ilegal en la Gran Bretaña de la época. Pero en Cambridge, en estos años, en los años 30, se podía ser relativamente más abierto que en otras instituciones, pero la discreción seguía siendo esencial. Durante el periodo que estuvo aquí, desde el 33 hasta el 35, Alan se integró activamente en diversos movimientos y asociaciones estudiantiles, relacionándose también con los círculos literarios del college. Esta participación en la vida social e intelectual de Cambridge le ayudó a desarrollar habilidades sociales que habían estado limitadas durante sus años en Sherborne. También tuvo acceso a algunos de los matemáticos y filósofos más brillantes de la época. En 1933 fue iniciado en los principios lógicos matemáticos de la mano de Bertrand Russell, quien tenía conocimientos profundos de lógica y fundamentos matemáticos. Russell era una figura legendaria, no solo por sus contribuciones matemáticas, sino también por sus posiciones políticas y sociales progresistas. Había una pregunta fundamental que acechaba a Turing durante todos estos años. ¿Debe existir, al menos en principio, algún método definido mediante el cual toda cuestión matemática pueda ser demostrada? Esta pregunta lo llevó directamente al problema de David Hilbert, conocido como el Entscheidung Problem, el problema de la decisión,
y en 1936 Turing publica su trabajo seminal, Uncomputable Numbers with Applications to the Unsolved Problem, que se convertiría en uno de los documentos fundacionales de la ciencia de la computación. Pensad que estamos en 1936, no existen los ordenadores y la palabra ordenador ni siquiera existe en el sentido moderno, y este chico de 24 años está imaginando las bases teóricas de toda la informática moderna. En este artículo revolucionario que hemos mencionado, Turing introdujo el concepto de la máquina de Turing, un dispositivo teórico capaz de ejecutar cualquier operación matemática resoluble mediante un algoritmo. La máquina consistía en una cinta infinita dividida en celdas y un cabezal que permitía tanto la lectura como la escritura, con un conjunto finito de estados y una tabla de instrucciones que determinaban las acciones de la máquina. La genialidad del concepto radicaba en que Turing había logrado formalizar matemáticamente qué significa computar. Demostró que existían problemas que no podían ser resueltos por ningún algoritmo, lo que respondía negativamente a la pregunta de Hilbert sobre la decibilidad universal. Más importante aún, su concepto de máquina universal anticipaba la posibilidad de construir una única máquina capaz de simular cualquier otra máquina, sentando las bases teóricas de los ordenadores modernos tal y como hoy los entendemos. Ese mismo año, en 1936, animado por sus éxitos académicos, Alan decide continuar sus estudios doctorales en la Universidad de Princeton. Esta decisión lo llevó a uno de los centros matemáticos más importantes del mundo, donde tendría la oportunidad de trabajar con algunos de los matemáticos más brillantes de la época, como por ejemplo John von Neumann. El contraste entre el ambiente aristocrático de Cambridge y el dinamismo americano de Princeton fue un shock para Turing. Estados Unidos representaba en esta época una sociedad más abierta a las nuevas ideas y menos encorsetada por tradiciones seculares, como sí sucedía en Gran Bretaña, aunque también presentaba sus propios desafíos sociales y culturales. Había que adaptarse a la sociedad americana. Uno de los encuentros intelectuales más fascinantes de este periodo fueron los debates que mantuvo con Ludwig Wittgenstein sobre los fundamentos de las matemáticas. Estos intercambios dialécticos revelaron diferencias fundamentales entre sus concepciones filosóficas. Wittgenstein defendía que las matemáticas eran una especie de juego de lenguaje sin conexión necesaria con la realidad física, mientras que Turing mantenía una posición bastante más pragmática. Insistía en la importancia práctica de la consistencia matemática, que las cosas tenían que poder suceder en el mundo real. Eran dos de las mentes más brillantes del siglo XX discutiendo sobre la naturaleza fundamental de la realidad, el pensamiento y las matemáticas. Durante esta etapa en Princeton, Turing completó su doctorado bajo la dirección de Alonzo Charge, con una tesis titulada Systems of Logic Based on Ordinals, y durante este periodo también comenzó a desarrollar un interés creciente por los problemas de cifrado y la criptografía. John von Neumann, impresionado por las habilidades de Turing, le ofreció un puesto como su asistente, pero Alan decidió regresar a Cambridge en 1938, una decisión que más tarde resultaría profética, dado que la Segunda Guerra Mundial estaba a la vuelta de la esquina. En septiembre de 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y Turing fue inmediatamente reclutado por la Government Code and Cipher School. Su destino fue Bletchley Park, una mansión victoriana ubicada en Buckinghamshire que se convertiría en el centro neurálgico de las operaciones de inteligencia británicas. El reclutamiento de Turing no fue casualidad. Sus trabajos sobre lógica, matemática y computabilidad habían llegado a los conocimientos de los responsables de la inteligencia británica, quienes reconocieron inmediatamente la relevancia de sus habilidades para los desafíos criptográficos que enfrentaba el país. Las fuerzas armadas nazis habían creado una máquina para cifrar sus comunicaciones más sensibles. La máquina se llamó Enigma.
y representaba la culminación de la tecnología criptográfica alemana. Esta máquina electromecánica funcionaba mediante un sistema de rotores que cambiaban la codificación de cada letra del alfabeto según patrones complejos y aparentemente aleatorios. Podía generar miles de millones de combinaciones diferentes, haciéndola aparentemente invulnerable a los métodos tradicionales de criptoanálisis. Los alemanes confiaban completamente en su inviolabilidad, transmitiendo por radio órdenes militares críticas que incluían movimientos de tropas, posiciones de submarinos y barcos o planes de operaciones. Y para más Inri, este código cambiaba cada 24 horas. Pero la respuesta de Turing fue el desarrollo de la bomba, una máquina electromecánica también, que estaba diseñada específicamente para descifrar los mensajes de Enigma. Esta no era simplemente una versión mejorada de los dispositivos que habían hecho previamente los polacos, sino fue una reinvención conceptual del problema criptográfico. La bomba de Turing funcionaba probando sistemáticamente miles de configuraciones posibles de la máquina Enigma hasta encontrar la correcta para cada día. El dispositivo podía procesar en horas lo que tomaría años a criptógrafos humanos, trabajando manualmente. La máquina medía aproximadamente 2 metros de altura y contenía 108 tambores giratorios que simulaban el funcionamiento de las máquinas Enigma alemanes. Las mentes más brillantes de Gran Bretaña trabajaron en conjunto y en un secreto absoluto durante una carrera contrarreloj para vencer a la máquina de guerra nazi. Pero ¿y cómo resolvieron esto? La manera en la que Turing y su equipo resolvieron esto fue gracias a que se dieron cuenta de que había ciertos fragmentos que utilizaban de forma repetida, como por ejemplo el saludo Heil Hitler, la hora del día o el parte meteorológico. Y esto proporcionaba puntos de entrada para el criptoanálisis, se convirtió en una herramienta fundamental para descifrar el código. Durante estos años de guerra, la personalidad de Turing no pasaba desapercibida. Sus colegas recordaban muchas de las peculiaridades de su día a día, como por ejemplo encadenar su taza de té al radiador para evitar que se la robasen. Cuando venían las épocas en las que sufría de alergias ambientales, utilizaba una máscara de gas que se había fabricado él mismo para hacer sus recorridos en bicicleta. O también tenía la costumbre de correr desde Bletchley Park hasta Londres para asistir a las reuniones que se celebraban en la capital. La distancia que recorrían eran unos 65 kilómetros. De hecho, en 1946 corrió una maratón en 2 horas y 46 minutos, solo 11 minutos más lento que el tiempo del ganador de los Juegos Olímpicos de Londres de 1948. Sus colegas también recordaban su vestimenta descuidada, su tendencia a perderse en pensamientos profundos durante conversaciones cotidianas. Sin embargo, cuando se trataba de trabajo, cuando se trataba de criptografía y matemáticas, su concentración y brillantez eran absolutas. Las contribuciones de Turing y su equipo tuvieron un impacto estratégico incalculable en el desarrollo de la guerra. Los historiadores militares estiman que el trabajo que realizaron acortó la guerra en al menos 2 años y salvó millones de vidas. La información obtenida del descifrado de Enigma, conocida con el nombre en clave Ultra, proporcionó a los aliados ventajas decisivas en el campo de batalla. Por ejemplo, durante la batalla del Atlántico, la capacidad de leer las comunicaciones de los submarinos alemanes permitió a los convoyes aliados evitar las manadas de lobos, que era así como se llamaban a los conjuntos de submarinos nazis, y aseguraron el suministro vital desde Estados Unidos para el continente europeo. O por ejemplo, en el norte de África, el conocimiento de los planes alemanes obtenidos a través de Ultra fueron clave en la victoria del general Montgomery sobre Rommel en el Alamein. Podríamos decir que Turing, aunque no disparó ni un solo tiro durante la guerra, probablemente salvara muchas más vidas que cualquier general en el frente.
Al finalizar la guerra en 1945, Turing se incorpora al National Physical Laboratory de Teddington, donde lideraría el desarrollo de una de las primeras computadoras electrónicas del mundo, la Automatic Computing Engine, o como también se conocía por sus siglas, la ACE. El proyecto ACE representaba la materialización práctica de las ideas teóricas de Turing que llevaba desarrollando desde el año 36. La máquina estaba diseñada para ser una máquina universal, capaz de ser programada para ejecutar cualquier cálculo algorítmico, exactamente como había profetizado antes. Sin embargo, Turing pronto descubrió que traducir visiones teóricas en realidades prácticas no era tan sencillo. Además, los ingenieros que trabajaban para él, aunque eran personas competentes, no compartían su visión revolucionaria sobre el potencial de las computadoras en el futuro. Frustrado por la lentitud del progreso en el National Physical Laboratory y la incomprensión de sus colegas hacia sus ideas más avanzadas, Turing finalmente acepta en el año 1948 una invitación para unirse al Departamento de Matemáticas de la Universidad de Manchester. Esta nueva oportunidad ofrecía un ambiente más estimulante y progresista. Tendría colegas que compartirían su entusiasmo por las posibilidades revolucionarias de las computadoras y además le permitiría trabajar en la creación de la computadora Manchester Mark I, una de las primeras máquinas con programas almacenados en funcionamiento en el mundo. Una computadora, un ordenador, que encarnaba muchos de los principios que Turing había teorizado durante años y le proporcionaba la plataforma perfecta para desarrollar sus ideas sobre inteligencia artificial. En 1950, Turing publicó uno de sus artículos más influyentes, Computing, Machinery and Intelligence, donde planteó la famosa pregunta: ¿pueden pensar las máquinas? En lugar de intentar definir qué constituye el pensamiento, Turing propuso un enfoque pragmático que se conocería como el test de Turing. La prueba consistía en un juego de imitación donde un interrogador humano conversa mediante texto con dos entidades ocultas, un humano y una máquina. Si el interrogador no puede distinguir consistentemente cuál es cuál, entonces la máquina habría pasado el test de Turing y podría ser considerada como una máquina inteligente. Esta propuesta era completamente revolucionaria, no solo por su contenido, sino por su metodología. Turing había transformado una pregunta metafísica abstracta en un problema práctico y medible. Su enfoque anticipaba en décadas el desarrollo de la inteligencia artificial como disciplina científica. Estamos hablando de 1950. ChatGPT no existiría hasta 73 años después, y Turing ya se estaba preguntando en este momento cómo sabríamos distinguir entre una máquina y una persona, y si las máquinas podrían pensar. Paralelamente a su trabajo en computación, Turing estaba desarrollando un interés cada vez más creciente no solo por la inteligencia artificial, sino también por la aplicación de las matemáticas en la biología. Por ejemplo, en 1952 publicó The Chemical Basis of Morphogenesis, un trabajo pionero que aplicaba matemáticas a los procesos biológicos de formación de patrones. Turing propuso que los patrones regulares observados en la naturaleza, como por ejemplo las rayas de las cebras, las manchas de los leopardos o la distribución de las hojas en las plantas, debía poder explicarse mediante ecuaciones matemáticas que describían la interacción de sustancias químicas durante el desarrollo. Esta idea, conocida hoy en día como los patrones de Turing, se adelantaba décadas a su tiempo y solo sería completamente comprendida y verificada experimentalmente en las décadas de 1980 y 1990. En enero de 1952, la vida de Alan Turing se vio dramáticamente alterada cuando su casa fue asaltada. Turing llamó a la policía para denunciar un robo, pero durante la investigación se reveló que tenía una relación con Arnold Murray, un joven de Manchester de 19 años con el que había tenido una relación sentimental. Esta revelación desencadenó una investigación policial que llevó a que tanto Turing como Murray fueron arrestados y procesados bajo la Ley de Ofensas Criminales del año 1885, específicamente por indecencia grave entre varones.
Para las autoridades británicas, el hecho de que Turing hubiera tenido acceso a secretos de Estado durante la guerra hacía el caso aún más atractivo. El juicio de Turing en marzo de 1952 fue una auténtica farsa judicial que ilustraba perfectamente la hipocresía y la crueldad de la sociedad británica del momento. El hombre que había ayudado a salvar a Europa de la tiranía nazi fue tratado como un criminal común por el simple hecho de su orientación sexual. Durante el proceso, Turing no mostró remordimiento por sus acciones, manteniendo una dignidad notable bajo estas circunstancias humillantes. Su defensa legal argumentó que había actuado de acuerdo con su naturaleza y que no había causado daño a nadie, pero estas consideraciones tenían poco peso en el sistema legal británico de los años 50. La sentencia ofreció a Turing una elección terrible: prisión o someterse a un tratamiento de castración química mediante inyecciones de hormonas femeninas, diseñado para reducir su líbido. Turing eligió este tratamiento, una decisión que tendría consecuencias devastadoras para su salud física y mental. El tratamiento hormonal al que fue sometido Alan Turing tuvo efectos secundarios brutales. Las inyecciones de estrógeno causaron el desarrollo de características físicas femeninas, incluyendo el crecimiento de los senos, que resultaron profundamente humillantes para él, puesto que había sido siempre además una persona bastante atlética y con un buen físico. Pero más devastadores aún fueron los efectos psicológicos. Los cambios hormonales alteraron su estado de ánimo, le causaron depresión y cambios en su personalidad. Sus colegas notaron que se había vuelto mucho más retraído y melancólico, que había perdido mucho el entusiasmo y la energía intelectual que lo habían caracterizado durante toda su vida. El tratamiento afectó a su capacidad de concentración y de trabajo intelectual, y además, para un hombre cuya identidad estaba profundamente ligada a su capacidad mental, esta degradación debió ser particularmente angustiosa. A pesar de estas adversidades, Turing continuó trabajando en Manchester desarrollando software para la computadora Ferranti Mark I y explorando nuevas ideas sobre inteligencia artificial. Sin embargo, su aislamiento social se intensificó progresivamente. Durante este periodo, Turing desarrolló una fascinación creciente por los cuentos de hadas, particularmente con la historia de Blancanieves y la manzana envenenada, y sus amigos notaron que había comenzado a hacer referencias a esta historia, que probablemente serían vistos posteriormente como una premonición siniestra. El 8 de junio de 1954, el ama de llaves de Turing lo encontró muerto en su casa de Winslow. Junto a su cama había una manzana parcialmente comida, y la investigación forense determinó que había muerto por envenenamiento con cianuro. La investigación oficial concluyó que se trataba de un suicidio, aunque algunas teorías alternativas sugieren la posibilidad de un accidente durante experimentos químicos caseros, pero todo apunta a que claramente fue una muerte autoinfligida. La muerte de Alan Turing a los 41 años representó una pérdida incalculable para la humanidad. Estaba trabajando en ideas revolucionarias sobre redes neuronales artificiales y procesamiento de patrones que se adelantaban décadas a su tiempo. En el año 2009, el primer ministro británico Gordon Brown ofreció una disculpa oficial póstuma a Alan Turing en nombre del gobierno británico. Brown declaró que en nombre del gobierno británico y de todos aquellos que viven libremente gracias al trabajo de Alan, se sentía orgulloso de decir que lo sentían y que se merecía algo mucho mejor. En el año 2013, la reina Isabel II otorgó un perdón real póstumo a Turing, anulando oficialmente su condena del año 52, y que este perdón, aunque es simbólico, representó un reconocimiento oficial de la injusticia que había sufrido y de sus contribuciones extraordinarias al país. Y en 2017, la llamada Ley de Turing extendió estos perdones póstumos a miles de hombres que habían sido condenados bajo las mismas leyes discriminatorias. Esta legislación representó un reconocimiento más amplio de que la persecución de la homosexualidad había sido sistemáticamente injusta. Hoy, Alan Turing es reconocido universalmente como una de las figuras más importantes del siglo XX. Sus contribuciones trascienden múltiples disciplinas. Sus conceptos teóricos sentaron las bases de toda la informática moderna,
Cada ordenador, cada smartphone y cada dispositivo digital funciona gracias a los principios que él estableció en los años 30. Y en cuanto a la inteligencia artificial, sigue siendo una referencia fundamental. Sus ideas sobre redes neuronales anticiparon desarrollos que solo ahora estamos viendo realizados plenamente. ChatGPT, los coches autónomos o los sistemas de reconocimiento facial, todos son hijos de las ideas de Alan Turing. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.